La palabra primera, aquí sí hay varias palabras en el Nuevo Testamento, es la palabra griega apocalipto. Apocalipto. ¿A qué les suena la palabra apocalipto? Gracias. Muy bien. También está como adjetivo. Apocalipsis. Esta palabra significa lo mismo. Uy, se me está volando. Ya se despertó. Descubrir, revelar y el sustantivo que significa revelación o descubrimiento. Esta es la palabra central en el Nuevo Testamento para hablar de revelación y se utilizaba como la palabra para traducir la palabra hebrea. ¿Se acuerdan cuál es la palabra hebrea? Gala, sí, sí, acuérdense de los galas. Sí, acuérdense del Brian. ¿Sabían que me dieron una hamburguesa 2x1 en Burger King por mi nombre? Solo tenía... Sí, sí, por ser Brian. Yo dije, vengo como víctima. Sí. ¿Usted es Brian? Sí. Sí, eso dice la cédula. Sí. Damos gracias a Dios por su provisión. Entonces, miren, vamos a ver que el término tiene usos muy amplios. Usos muy amplios. Entonces, primero, revelación de lo oculto. Revelación de lo oculto. Por ejemplo, miren Lucas 2:35, revelación de lo oculto. Miren Lucas 2:35. ¿Lo tienen? Lucas 2:35. Lucas. Muy bien. Y una espada traspasará aún tu propia alma. ¿Quién está hablando ahí? El ángel, ¿sí? Creo que es el ángel. Simeón a María, sí. ¿Y qué va a hacer este niño que viene en ella? Va a ser como una espada que traspasará aún su propia alma, a fin de que sean, ¿qué? Revelados, aquí está la palabra apocalipto, revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces la palabra revelación se usa para la revelación o exposición pública de los pensamientos y acciones de las personas que Dios saca a la luz en su providencia. También se utiliza, miren Romanos 1:18, para la ira de Dios. La ira de Dios dice Romanos 1:18, no sé si se acuerdan, porque la ira de Dios, ¿qué hace? Se revela. ¿Cómo se revela la ira de Dios en el mundo? Romanos 1 lo dice, entregando a las personas a sus pasiones y también a través de situaciones donde la creación gime, situaciones de terremotos, tsunamis. La degradación de una cultura es una señal del juicio de Dios, ¿listo? Entonces Dios, esta palabra se utiliza para pensamientos, se utiliza para revelar la ira de Dios, se utiliza también para revelar, aquí estamos hablando de revelación del oculto, también se utiliza para revelación histórica y escatológica. Por ejemplo, miren Romanos 16, del 25 al 26. ¿Qué se revela ahí? ¿Qué se revela? Muy bien. ¿De qué? ¿Cuál es el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos? La redención, muy bien, el evangelio, muy bien. Según la revelación, ahí está la palabra apocalipto. Se usa muchas veces también para eventos de la segunda venida. Eventos de la segunda venida. Entonces, la gloria de los hijos de Dios que será manifestada, el juicio venidero, la apostasía y la manifestación del anticristo que le precederán. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se revele, manifieste el hombre de pecado. Entonces se utiliza para revelación del oculto, se utiliza para revelación de la historia o escatológica, también se utiliza para revelación a la iglesia o individuos. Entonces, por ejemplo, miren Efesios 3:5. Efesios 3:5.
Aquí, ¿a quién le reveló en Efesios 3:5? A los apóstoles. ¿A quién le reveló Dios cosas? A los apóstoles. ¿En qué sentido le reveló cosas a los apóstoles? Se refiere a las verdades divinas reveladas de manera especial a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Listo? Miren Romanos 1:17, a los apóstoles. También en el Evangelio. ¿Eh? Sí, en el Evangelio, los profetas del Nuevo Testamento. Y algunos también dirían que los del Antiguo. En el Evangelio, 1:17. ¿Cómo se usa la palabra apocalipto ahí? Ayúdenme a entender eso. ¿Qué significa que en el Evangelio se revela? O sea, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos trayendo revelación, pero no en el mismo sentido de los apóstoles. ¿Sí, claro? Aunque sí se usa la misma palabra. ¿Sí me entiende? Ojo que es aquí donde los carismáticos se cuelgan. Es aquí donde los carismáticos empiezan a colgarse. ¿Por qué? Porque la misma palabra que se utiliza para que los apóstoles se les reveló es la misma palabra que se está usando acá para, por ejemplo, hablar de la predicación del Evangelio. Se revela. Ya vamos a ver las diferencias. Miren, por ejemplo, acá, 1 Corintios 14:26. Dones del Espíritu. Dones del Espíritu. ¿Qué dice 1 Corintios 14:26? ¿Sí? ¿Os reunís? Revelación, ahí está la misma palabra. Es decir, que un don era un don de revelación. ¿Qué era para los apóstoles? En ese contexto, ¿para quién está? Para la iglesia. Miren el versículo 30. Muy bien, ¿lees qué? Ahí está la palabra apocalipto, la que se usó para los apóstoles, la que se usa para la predicación del Evangelio. Miren esta, para iluminación personal. Miren Efesios 1:17. Efesios 1:17. ¿Qué ora el apóstol Pablo? ¿Qué ora? Para que Dios le dé sabiduría a quienes. ¿Pero qué iglesia estamos? En la de Éfeso. Pablo ora para que ellos tengan sabiduría y también ¿qué? Revelación. Adivinen qué palabra está ahí. Apocalipto. ¿Qué significa en ese contexto que la iglesia tenga revelación? Entonces aquí es donde, que les digo, aquí los carismáticos se cuelgan para decir, mira, Apocalipto está para los apóstoles. Apocalipto está para la predicación del Evangelio. Apocalipto, el apóstol Pablo está orando para que nosotros tengamos ¿qué? Revelación. ¿Sí lo están viendo? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Realmente nosotros le llamamos a esta revelación iluminación. Iluminación. Digamos que es el término que nosotros usamos para cuando leemos las Escrituras. Dios por su Espíritu no es que nos revele nuevas verdades, sino que ilumina nuestras mentes. Entonces, para utilizar el mismo término revelación, algunos teólogos hacen lo siguiente. Entonces, la revelación a los apóstoles es una revelación de contenido que es un contenido objetivo. Entonces, básicamente, esta revelación es una manifestación de verdades, eventos y realidades concretas en la historia. Entonces, por ejemplo, la revelación de contenido objetivo sobre quién vino, sobre los apóstoles, sobre ellos que vino, el plan de redención. Entonces, la revelación del misterio del Evangelio que antes estaba oculto. También sobre los eventos futuros, la manifestación del anticristo, el juicio y la segunda venida. Y también se les reveló la verdad divina. Esos son objetivos. La revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Pero también la revelación, como nosotros lo vimos en Romanos 1:17, la revelación también es como acto
divino, divino en las personas, como acto divino en las personas. Entonces, por ejemplo, dar la verdad a los apóstoles, la revelación especial y fundacional para establecer la doctrina de la iglesia, y también iluminar a los creyentes, que es la obra personal del Espíritu Santo que abre el entendimiento de una persona para que comprenda y crea en la verdad ya revelada. Y la revelación como consecuencia. 3. La revelación como consecuencia. ¿Listo? Entonces, el contenido objetivo de la revelación lo tuvieron los apóstoles. Ahora, nosotros somos revelados, pedimos revelación. En el sentido de la palabra, sí, porque se utiliza en Efesios 1:17. Pero cuando pedimos revelación, no estamos pidiendo nueva información. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que Él nos ayude a entender la palabra que Él ha inspirado. Por eso el mejor término que nosotros usamos es iluminación. Entonces, cuando nosotros oramos, le pedimos: Señor, ilumina mi mente para comprender y aplicar tu palabra. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? No, porque eso ya está revelado. Iluminación, para entender, sí. Pero ya el misterio oculto ya fue revelado. ¿Qué es qué? El Evangelio. Y los gentiles y la iglesia. También se habla como un misterio, ¿sí? Que estaba antes como misterio y ahora ha sido revelado. Entonces miren, qué pena que estaba usando los términos como enredados. La revelación de los apóstoles es una revelación ¿de qué tipo? Fundacional. ¿Listo? Fundacional. Es una revelación objetiva. ¿Qué es la revelación fundacional? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es la revelación fundacional? Muy bien, es el acto de Dios de impartir información nueva, autoritativa e infalible que sirve como fundamento para la fe y la doctrina de la iglesia. Es el tipo de revelación que recibieron los profetas y los apóstoles para escribir la Biblia. Piensen conmigo, en una iglesia donde había profetas, ¿qué sucedía? ¿Cómo se imaginan una iglesia donde había profetas? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era un profeta? ¿Saben? Eso lo vamos a ver. Pero ¿qué hacía un profeta en la iglesia? Digamos que estamos en la iglesia de Corinto. Llega profecía. ¿Qué es la profecía? Podía ser eventos futuros, ¿cierto? ¿Qué más es profecía? ¿Un profeta podía traer nueva revelación en la iglesia en Corinto? Nueva revelación, nueva. Claro, si no estaba escrita, un profeta podía traer nueva revelación. ¿Cómo le creemos? Un profeta normalmente daba una profecía cercana y también podía dar una profecía lejana. Pero el profeta debía ser validado. Eso lo vamos a ver en Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18. No es que yo me levanté y dije una profecía y todos me creen. No. La profecía debía ser confirmada, debía tener validez. Si yo fallaba un poquito, ¿qué pasaba? Falso, es falso, es falso. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, la revelación que nos sucede a nosotros es una revelación personal. Y esta es más subjetiva. ¿Listo? Esta realmente es objetiva. Objetiva, esta es más subjetiva. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la iluminación o revelación personal? Es la obra del Espíritu Santo en la mente y el corazón de un creyente para ayudarle a comprender, a aceptar y a aplicar la revelación que ya ha sido dada en la Biblia. Eso es la iluminación o revelación personal. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que oro para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, no es para que a ellos se les añada más información, es para que ellos tengan la luz del Espíritu e interpreten y reciban las palabras de Dios en su corazón. ¿Sí me entienden? ¿Es claro o no? ¿Tienen preguntas ahí? Los veo confundidos. Ah, subjetiva, sí. Pues claro. Mi pecado que me impide someterme al Espíritu Santo.
Claro, porque es la revelación objetiva de la palabra de Dios. Las promesas que son para el pueblo de Dios. Sí, no es como que yo soy Abraham, Señor, me tengo que ir no sé, para Riohacha, tengo que irme para Riohacha, Señor, por favor, revélame. Y lee Génesis 12. Pero Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Eso es una revelación? No, ¿eso qué es? ¿Mala exégesis? ¿Mala interpretación de la Biblia? ¿Mala conclusión de la Biblia? Ahí no es un error ni siquiera del Espíritu Santo, es un error en mi lectura de la Biblia. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces la palabra usa la revelación para describir la iluminación, debemos aceptarlo. Sin embargo, no debemos permitir que este uso del lenguaje nos lleve a confundir la iluminación continua del Espíritu con la revelación fundacional que se dio a los apóstoles. Son dos obras distintas, aunque la Biblia pueda usar la misma palabra para referirse a ambas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No respondo preguntas del chat. ¿La tienes tú? Ah, no, grave. Sí. Vamos a ver la segunda palabra. La segunda palabra. Segunda palabra es la palabra fanero. Fanero. ¿Cómo dices? En el Nuevo Testamento, sí. El griego es del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿apocalipto para qué era? ¿Qué dijimos? ¿Apocalipto para qué era? Es un término dinámico que describe el plan completo de Dios para desvelar la verdad. Es un término dinámico que describe el plan completo de Dios para desvelar la verdad. Desde que el Espíritu Santo ilumina hasta que se comprende el Evangelio. Perdón, abarca desde el gran acto histórico de la encarnación de Cristo, también se utiliza allí, pasando por la escritura de la Biblia, hasta el momento personal y transformador en que el Espíritu Santo ilumina el corazón de un creyente para que comprenda el Evangelio. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Vamos bien, sí? Una pregunta pequeñita. Sí. En cuanto a esas dos maneras de entender la revelación, de que una es Fundacional y otra es iluminación, sí. esa distinción se empieza a hacer cómo. Porque, o sea, claramente se ve, pero Sí. ¿cómo se ve en la Biblia o cómo la separamos? ¿Cuál sería como el fundamento para nosotros decir, estas de acá y estas de allá? Digamos que como la Biblia ya terminó, la revelación fundacional ya se terminó con la muerte del último apóstol, porque dice Efesios 2:20 que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y el apóstol Pedro dice ya que Pablo dice que toda la escritura es inspirada y ya toda es útil para enseñar, redarguir, corregir, y el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. O sea, como todo ya fue entregado, esa revelación fundacional quedó ahí. Vamos a ver, porque eso lo vamos a ver en una clase, porque ya no hay más revelación de ese tipo, porque ya no hay más. Ya terminó con la muerte del último apóstol. Desde que el último apóstol murió hasta nuestros días, lo único que estamos pidiendo es iluminación. Entonces ya no tenemos que hacer esa distinción, por así decirlo, pedirle al Señor que nos revele cosas. Y cuando lo estamos leyendo en la Biblia, básicamente la revelación fundacional se le dio a los apóstoles. Entonces los apóstoles recibían la verdad divina y la transmitían por escrito. A ellos se les encomendó esa labor. Entonces, sobre todo cuando tú ves en la Biblia que son los apóstoles los que están escribiendo, hablando con autoridad divina, son ellos los que están poniendo los fundamentos, los apóstoles. Y ya el resto pedimos al Señor que nos ilumine. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Yo creo que ya en el ejercicio 1 de la Biblia misma va aprendiendo a ver esa distinción. Pero no hay como siempre que es un apóstol, escribiendo un apóstol, hablando de un apóstol, es autoridad divina, es revelación fundacional. Ellos están poniendo los fundamentos, nosotros recibimos los fundamentos y sobre eso dice edificamos, 1 Corintios 3. Sí, señora. No sé si tiene ahí otra pregunta. Sí.
Así es. Cuando él dice no lo dice Cristo, fue que el Señor no lo dijo o no está escrito en algún evangelio, sino que lo digo yo. Yo como apóstol lo digo con la misma autoridad. ¿Listo? Bien, vamos a la segunda palabra, que es la palabra fanero, fanero. También está como adjetivo faneros, faneros. Entonces, a diferencia de apocalipto, esta palabra fue una traducción menos frecuente de la raíz hebrea galá en la Septuaginta. El énfasis de fanero no es tanto descubrir un misterio oculto, sino hacer que algo sea manifiesto, visible, claro y evidente. ¿Sí, claro? Apocalipto quiere que algo se revele. Fanero quiere que algo sea claro y evidente, que no quede duda alguna. Entonces, por ejemplo, esta palabra significa manifestar, hacer conocido o mostrar. Se utiliza, por ejemplo, en Romanos 1:19. Mira Romanos 1:19. ¿Cómo se usa? Por ejemplo, en la revelación general, Romanos 1:19, ¿qué dice? Muy bien. Si ven que esta palabra, más que revelar algo oculto, es decir, que su revelación es una revelación evidente, clara. Dios se manifestó y Dios se los hizo evidente. También sucede en 1 Corintios 4:5, que habla de la manifestación del carácter humano. Describe cómo los verdaderos pensamientos, acciones y el carácter de las personas se hacen visibles o evidentes. Por ejemplo, miren 1 Timoteo 3:16. Esto ya no es en la revelación general, sino aquí es en la obra de Cristo. Miren 1 Timoteo 3:16, cómo lo dice. Él fue, ¿cómo lo dice? Manifestado. Entonces lo mismo, la manifestación de Cristo, ¿de qué tipo fue? Oscura, no, es una manifestación que fue clara. Él fue manifestado en carne. Es la misma palabra que se utiliza en 1 Juan 1:2, cuando dice porque la vida fue manifestada. De hecho, esa misma palabra se utiliza para las apariciones del Señor Jesucristo resucitado. Cuando Él resucitó, dice, esta ya es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. También se utiliza en la vida de la iglesia, por ejemplo, las manifestaciones del Espíritu, 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les dada la manifestación, fanero, del Espíritu para provecho. Y también la manifestación en la segunda venida, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, fanero. Entonces, ¿cuál es el punto? Fanero, este término describe la revelación como un acto de manifestación, que es pública y que es evidente. Su enfoque no es develar un secreto, sino hacer que una realidad sea visible, clara y observable en el mundo. Es la revelación como puesta en escena. Es el proceso por el cual Dios saca sus verdades y su plan del ámbito de lo invisible para hacerlos innegablemente evidentes y observables a través de eventos históricos. ¿Listo? Muy bien, ese está en Romanos 1:19. Romanos 1:19, cuando está hablando de la creación evidente, usa, así es, esa palabra. Es algo evidente. ¿Listo? La tercera palabra griega que se utiliza en la Biblia para hablar de la revelación es la palabra griega norizo. Norizo. Estamos aprendiendo griego. Norizo. El tercer término es este norizo, que se traduce a ser conocido, revelar o dar a conocer. A diferencia de apocalipto y a diferencia de fanero, la matiz de esta palabra se centra en el acto de informar o impartir conocimiento de manera intencional. Con esta palabra se informa o se imparte conocimiento de manera intencional. Por ejemplo, miren Juan 17:26. Aquí el Hijo da a conocer al Padre. Él les está impartiendo un conocimiento que antes no tenían. Juan 17:26. No sé si alguien nos ayuda a leerlo. Juan 17:26.
Muy bien, aquí es esa palabra, ¿sí ven? Esta palabra no es tanto algo oculto o hacer algo evidente, sino está transmitiendo conocimiento, está transmitiendo información. Entonces se usa de Dios revelando el misterio de Cristo, se usa de Dios revelando sus atributos, se usa de Dios revelando eventos redentores. Entonces Norizo presenta la revelación como un acto de comunicación deliberada. ¿Listo? No sé si de pronto ahí tienen preguntas. ¿Cómo? Por ahí, sí, más o menos, por ahí viene la palabra. La raíz es de gnosis, de conocimiento, así es. A veces hay otras palabras, hay muchas palabras que hablan de revelación como aparición y esplendor, revelación como explicación, interpretación y prueba, revelación como comunicación divina directa, la revelación como luz. Muchas veces la palabra fotizo, fotismos se utiliza para hablar de la luz, Dios revelando. ¿Listo? ¿Cuál es el punto? Vamos a ver algunas conclusiones de todas estas palabras que nosotros hemos visto. Son 7 conclusiones y terminamos. No sé si de pronto tienen preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, primera conclusión de esto que nosotros hemos dicho hoy. Primera conclusión, la revelación tiene un contenido objetivo. Tiene un contenido objetivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden? Contenido. Un contenido. Es una información con el propósito de tener una relación. ¿Sí, claro? Dios no informa solo por informar. Dios nos está informando algo. Lo dijimos en el principio, Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Entonces, miren, la revelación divina consiste en comunicar cosas que eran conocidas por Dios, pero desconocidas para la humanidad, como secretos o misterios. La Biblia no presenta ideas panteístas de un Dios que necesita revelarse a sí mismo para conocerse. Al contrario, es un Dios que revela su plan a sus criaturas. Es un Dios relacional, que se revela y se muestra. Da un contenido, da cosas proposicionales para que nosotros tengamos una relación con Él. ¿Sí, claro? No sé si tienen inquietudes ahí. Dios, así es, Dios. Principium essendi, así es, Dios. Segunda conclusión de todas las palabras con las que se usa la revelación. La revelación es proposicional y verbal. La revelación bíblica incluye la comunicación verbal de información simple y comprensible. Este punto es una corrección importante a la teología neortodoxa, que es, por ejemplo, Karl Barth. Entonces, aunque Barth estaba más cerca de la ortodoxia, él se alejó un poquito cuando desarrolló su doctrina de las Escrituras, porque él no decía que la Biblia era la palabra de Dios, sino que él decía que la Biblia venía a ser la palabra de Dios cuando nosotros la entendíamos. O sea, cuando la palabra de Dios era iluminada, ahí se convertía en palabra de Dios. Entonces, esta no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, decía él. Solo se vuelve palabra de Dios cuando se vuelve una verdad en mí. Entonces, eso no es lo que nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos que este mensaje realmente tiene información simple y comprensible, y esta información es la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, la revelación, como la traducía Barth, no es un encuentro personal, no. La Escritura muestra que la revelación puede ser escrita y leída. Por ejemplo, miren Lucas 2:15. ¿Qué tipo de revelación hay ahí? Lucas 2:15. ¿Qué tipo de revelación fue esa? ¿Un encuentro personal? ¿O fue una información que se les dio, la entendieron y pudieron aplicarla? ¿Qué fue? Sí, fue una revelación proposicional y verbal.
información simple y comprensible. No es un encuentro místico entre yo y la Biblia. ¿Listo? No sé si de pronto ahí tienen pregunta. Muy bien, así es. Tercer punto. Tercer punto. Tercera conclusión. La revelación es un complejo, no sé por qué utilicé esta palabra, pero es un complejo de palabra y hecho. Creo que aquí la palabra no es complejo, toca cambiarla, creo que me quedó mal. Básicamente, los actos redentores de Dios son en sí mismo revelación. O sea, miren por ejemplo Isaías 56.1. Isaías 56.1. ¿Lo tienen? Isaías 56.1. ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer Dios? Da una palabra, ¿sí o no? ¿Cuál es esa palabra? Bueno, esa que acabó de leer Jonathan. Pero esa palabra va a ser acompañada ¿de qué? De un evento. O sea, Dios no solo dice palabras bonitas, Dios obra. Dios promete redimir y Dios redime. La revelación está acompañada de palabra y de hecho. Dios dice que va a salvar y Él salva. Dios dice que va a redimir y Él redime. Está acompañada, van juntas. La revelación va acompañada no solo de palabras, sino también de hecho. Son inseparables. La revelación y la redención van juntas. ¿Sí es claro? La revelación y la redención van juntas. Cuando Dios se comunica, ¿para qué es? Desde Génesis 3.15, ¿para qué se comunicó Dios? Desde Génesis 3.15, ¿para qué se comunicó Dios? Para redimirnos, sí, para redimirnos. Revelación y redención van juntas, no están separadas. Toda la trama de la Biblia son promesas que se van cumpliendo y tiene su clímax en la persona de Cristo. Por eso dice que la vida eterna fue manifestada, ¿vale? No sé si de pronto ahí tienen preguntas ahí. ¿Preguntas? No. Cuarta conclusión, cuarta. El espectro de la revelación es amplio. El concepto de revelación no se restringe a las palabras o a los hechos de Cristo durante su venida, más bien describe un amplio espectro que culmina en la revelación salvífica a cada individuo. Es decir, la revelación incluye la obra de Cristo, la iluminación de los apóstoles o la revelación de los apóstoles, la predicación mundial del Evangelio, la impartición de dones espirituales y finalmente la iluminación salvífica, me asustó, personal, la regeneración y la santificación. ¿Sí es claro? La palabra revelación es un amplio espectro, ¿sí es claro? Desde la manifestación de Cristo, pasando por la revelación de los apóstoles, predicación del Evangelio, impartición de dones espirituales y la iluminación salvífica, personal, regeneración y santificación. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? No, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya voy a ese punto, de hecho es el siguiente. Ya voy allá. Quinto. La revelación en Cristo expone el corazón. La revelación en Cristo expone el corazón. La revelación definitiva de Dios en Cristo
tiene como resultado la manifestación de los pensamientos y corazones de los hombres. Es impresionante porque cuando Cristo vino, ¿qué sucedió con los fariseos? Los fariseos parecían muy justos por fuera, pero cuando se encontraron con la luz de la verdad del Evangelio, sus corazones quedaron expuestos. Revelaron orgullo, envidia y amor por el dinero. La revelación de Cristo en Zaqueo y la mujer pecadora, aunque parecían grandes pecadores por fuera, fue la luz de la gracia de Jesús que se expuso en sus corazones en arrepentimiento y en amor genuino. Finalmente, nadie puede ser neutral a la revelación de Dios. Cuando su palabra viene, su palabra ablanda corazones o endurece corazones, pero nunca vuelve vacía. Su palabra cumple el propósito con el que Él la envía. Entonces, la revelación de Cristo expone lo que hay en el corazón. Cuando alguien es confrontado con la verdad del Evangelio, finalmente va a sacar lo que hay dentro de él. Pero nadie puede ser neutral a la revelación de Cristo. Si alguien cree que es neutral, está siendo un aborrecedor de Dios de manera pacífica. ¿Listo? Y finalmente, toda revelación va a terminar en el juicio, ¿no? ¿Sí? Sexto, que es la pregunta suya. Toda revelación es mediada por Cristo. Toda revelación es mediada por Cristo. Porque, como dice Génesis 1.1, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y dijo Dios. Al Espíritu se movió y dijo Dios. Entonces, recuerden la Trinidad, ¿no? El Padre es el origen, el Hijo es el medio y el Espíritu es el que aplica o sella la obra. Toda revelación es mediada por el Verbo, por eso Jesucristo es el Verbo, es la sabiduría. Por eso en el Antiguo Testamento, Jesucristo, las cristofanías son con el ángel de Jehová. ¿Quién es el mensajero de Jehová? Si no es el mismo Verbo, Logos, sabiduría, palabra. ¿Listo? Juan 1.9 describe, miren a Cristo cómo lo describe Juan 1.9. Como medio no, como aplicación final de iluminación sí, de abrir el entendimiento, de traer la obra final. El medio siempre es Cristo. Juan 1.9, miren lo que dice en Juan 1.9. Qué bravo, ¿no? Entonces dijimos que una de las cosas como se utiliza la palabra luz es de revelación es luz. Y Cristo como la luz verdadera, ¿qué hace? ¿A quién alumbra? A todo hombre. Entonces no hay revelación sin Cristo. De hecho, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Dejémoslo ahí. No sé si quieren decir alguna pregunta. Yo había dicho 7 conclusiones, ¿cierto? A, B, C, D, E, F. Ah, no, eran 6. Perdón. Tachen la 7. La 4 dice, el espectro de la revelación es amplio. Sí. Es decir, aquí está hablando de la palabra apocalipto. Entonces, ¿cómo se usa la palabra apocalipto en la Biblia? De muchas formas. En ese sentido decimos que es amplio. Entonces, por ejemplo, se usa para la revelación de pensamientos. Se usa para los dones espirituales. Se usa para que alguien entienda el mensaje. Se usa para el conocimiento apostólico. Entonces, en ese sentido es un espectro amplio. No se usa en un solo sentido la palabra apocalipto. Entonces, aunque tiene muchas variantes, por eso hicimos la distinción de una revelación fundacional y una revelación que es iluminación. ¿Sí es claro? Entonces, en ese sentido es un espectro amplio.
Preguntas, dudas. Básicamente vimos hoy los términos del Antiguo y el Nuevo Testamento para revelación. Espero que hayan conocido mucho griego hoy. Sí, el gala. No sé si de pronto tienen alguna inquietud, pregunta, si quieren decir algo, adicionar algo. Objetiva, ¿sí? Es porque no han entendido bien. Nosotros ya lo entendimos. ¿Cómo? Eso ya no es cuestión de la revelación, sino de la oscuridad de nuestra mente, ¿sí? Entonces Pablo dice que ahorita nosotros conocemos por espejo, pero que entonces veremos claramente. Entonces, digamos que la diferencia de interpretación, que es importante entender esto, que no es muy amplia, ¿no? Cuando alguien dice es que en la iglesia protestante hay 10.000 iglesias, ¿eso es verdad o es mentira? Locales, sí, pero denominaciones, no. Las denominaciones protestantes casi que podríamos decir que son 7. Y podemos comprender la diferencia entre una denominación y otra, que es, diríamos nosotros, es de un orden que no es primario, que no afecta a la salvación. Entonces, aunque hay diferencias, podemos ver cuáles son esas diferencias y podemos, como protestantes, convivir con esas diferencias. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, eso lo vamos a hacer algún estudio de luteranismo, anglicanismo, metodismo, presbiterianismo o reforma como tal, pentecostalismo. Se pueden hacer como unas diferencias y se pueden ver como por qué se llegan a diferentes conclusiones, pero no atacan el credo apostólico y no atacan la regula fide. Entonces, hay diferencias porque tenemos una mente que todavía está en un proceso de esperar el cuerpo glorificado y todavía nuestra mente es afectada por el pecado. Entonces, por eso hay diferencias interpretativas en algunos pasajes, pero el consenso protestante en nuestra fe, en el credo apostólico, es claro. Entonces, aunque hay diferencias, no es por causa de la revelación, sino es por causa de la oscuridad que hay en nuestra mente. Por eso oramos para que a los otros hermanos se les ilumine la mente. Preguntas, dudas. Y eso es muy importante, o sea, nosotros como protestantes debemos entender eso, ¿no? En el protestantismo hay diversidad. No significa que todos tengamos la razón, porque obviamente hay uno que tiene la razón, pero sí nos acercamos por eso con humildad al texto. Aunque todos tenemos un consenso de lo que es la centralidad de nuestra fe, entendemos con humildad que pueden haber ciertas diferencias. Por eso hay denominaciones y por eso uno pertenece a una iglesia local. Pero esas diferencias no nos dividen como protestantes. O sea, nos dividen en un sentido de, bueno, allá estás tú y aquí estamos nosotros, pero somos hermanos. ¿Es claro? Preguntas. La tercera, con G, así. No, ri, so. Con G. Realmente está así. No, ri, so. Pregunta. Como chorizo, pero con G y N. Bueno, oremos, ¿les parece? Entonces dentro de 8 días vamos con ¿qué? 14 y 15, la lección 14 y 15, ¿listo? ¿Sí? Muy bien, oremos, ¿les parece? Señor, damos gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos como hermanos en Cristo, a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te has revelado, porque te has manifestado, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor, y has traído a nosotros la luz de tu palabra.
Ayúdanos a amar, Señor, esta revelación que has tenido misericordia, Señor, de traer a nuestras almas, a nuestras vidas. Permite que nosotros abracemos, Señor, con toda convicción, con toda nuestra fe, tu palabra. Enséñanos a amarte por medio de tu palabra, enséñanos a conocerte por medio de tu palabra, enséñanos a rendirte adoración, Señor, y tributo por medio de tu palabra. Gracias te damos por tener misericordia de nosotros, por salvarnos y por darnos la luz de tu palabra que es como miel, Señor, que es como dulce a nuestro paladar. Así que te damos gracias por este tiempo y nosotros oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.